Sí. Bueno, pues vamos a hablar de la nulidad de las obligaciones y en este contexto vamos a tratar este tema en función de las disposiciones del código y no tanto con las disertaciones teóricas en cuanto a que si hay diferencia entre la inexistencia y la nulidad absoluta y si la nulidad relativa, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tocar el tema de la nulidad bajo la perspectiva del código. Entonces, en este sentido, vamos a establecer en las diapositivas el número del artículo del Código Civil del Estado de Guanajuato que alude a la condición que se esté manejando en esa diapositiva. Bueno, plantearíamos como una definición que la nulidad es una condición que hace inejecutables las obligaciones derivadas esencialmente de una ilicitud de la conducta de los contratantes. Dicho de otra manera, lo que va a pasar es que derivado de una conducta contraria al derecho, las obligaciones se van a extinguir desde antes de su nacimiento. Bajo esta circunstancia, cuando nosotros hablamos de una ilicitud, puede ser de una ilicitud expresa o de una ilicitud que se encuentra subyacente, derivada de las condiciones que establece el propio código. Por ejemplo, decimos que para que la obligación exista se requiere de consentimiento y objeto. La ausencia de objeto por sí misma no es una ilicitud en cuanto a que haya una condición prohibitiva, pero si el requisito que establece la ley es la existencia de un objeto y este no existe, pues no puede existir la obligación porque no se cumple con este precepto legal que le establece como condición obligatoria. Entonces, bajo esa circunstancia, la ilicitud no significa que necesariamente esté refiriéndose a una violación de una prohibición expresa de la ley, sino a cualquier condición en las que no se cumpla con las condiciones establecidas con la ley. Y bueno, nuevamente esto opera derivado del principio de que nadie puede hacer valer un derecho en su propia falta. Entonces, si yo cometo una ilicitud, es contrario a la lógica y al objetivo de las normas jurídicas que produzcan un efecto a favor de quien quebranta la ley. Entonces, en ese sentido, se plantea que la nulidad tiene por efecto el impedir que se vuelvan ejecutables, esto es, que se vuelvan exigibles las prestaciones derivadas de una obligación por existir una condición que impide arribar a esa exigibilidad. Todas estas condiciones de nulidad de las obligaciones quedan comprendidas dentro del artículo 1715 a 1734 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Las modalidades que nosotros vamos a analizar en esta sesión va a ser la de nulidad absoluta, conocida también doctrinalmente como inexistencia, la de nulidad relativa o una nulidad en sentido estricto, ¿sí? Vamos a analizar el fraude de acreedores como fuente generadora de una nulidad, lo que es la simulación de actos jurídicos y la condición derivada de la comisión de un delito, en el sentido también igual de que el delito no puede ser generador de consecuencias jurídicas a favor de quien lo haya cometido. Los efectos de la nulidad es que una vez que una obligación se declara nula,
Va a haber una ficción jurídica en el sentido de que las partes deberán de restituirse, en primer lugar, las prestaciones que se hubiesen otorgado, ¿sí? Y que las cosas se regresen al estado en que se encontraban hasta antes de la celebración del acto jurídico, quedando las cosas como si jamás se hubiese llevado a cabo el acto jurídico. No obstante eso, ya habíamos comentado de que esta condición que señala la doctrina de que los actos jurídicos que están condicionados por nulidad absoluta no surten efectos, no es cierto. Los actos jurídicos que, a pesar de que tengan una nulidad absoluta, surten efecto entre las partes y que pueden llegar a tener consecuencias. Y bajo esa circunstancia, estas consecuencias deben de quedar vigentes en el mundo jurídico y en el mundo real, ¿sí? Sin perjuicio de que las partes deban de pagar los daños y perjuicios a quien resultó inocente por la nulidad o que se hayan generado a terceros. Esto estaría planteado en los artículos 1717, 1718 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Y bueno, planteamos un ejemplo de que este tipo de consecuencias, pensando por ejemplo en el contrato de matrimonio, en el cual no se lleva a cabo ante el oficial del registro civil, y citábamos por ahí el caso de unos artistas en el cual el presunto marido contrata a un actor para que simule ser el oficial del registro civil, lleva a cabo toda una representación, inclusive se firman actas, con independencia de que ahí hay comisión de varios delitos como suplantación de persona, como el realizar actos derivados de una autoridad por una persona que no tiene el carácter, una suplantación en la función pública, falsificación de documentos, etcétera, ¿no? O sea, pero esta persona, esta mujer, se lleva a cabo la ceremonia, la fiesta, todo esto, y luego cuando da a luz a un hijo y pretende registrarlo, inscribirlo en el registro civil, pues le comunican que no se encuentra casada y bueno, de hecho es evidente que el acto es nulo y tiene como consecuencia una nulidad absoluta, pero ya hay una consecuencia jurídica derivada tanto de el acto jurídico simulado, ¿sí? Respecto del patrimonio, de los bienes, de la afiliación, de una serie de cuestiones, ¿sí? Con independencia de que haya obligaciones que deriven precisamente de otro acto que es consecuencia directa e inmediata de ese matrimonio, que es el de la paternidad, ¿no? También decíamos en el caso de los arrendamientos, ¿sí? Yo celebro un arrendamiento, ya disfruté el objeto material del arrendamiento, ya pagué rentas, se declara nulo el arrendamiento, bueno, yo no puedo devolver ese uso, goce y disfrute. ¿Por qué? Porque es un acto que ya está consumado, ¿no? Con independencia de lo que pueda pasar en función de las rentas, pero creo que también la persona que vende el arrendamiento, pues no estaría obligada en principio a devolverme la renta que yo le pagué por un mes que ya fue causado en el uso, goce y disfrute del bien material del arrendamiento. Y decíamos, bueno, básicamente la condición de que es una situación en la que el que actúa de mala fe o el que comete la ilicitud, pues tenga que resarcir de los daños y perjuicios aquella parte de la relación jurídica que resultó inocente o respecto de terceros que nada tuvieron que ver. Y esto va en función de lo que vimos de la responsabilidad civil. Sí, recuerden que el código establece que toda aquella persona que ocasiona un daño está obligado a repararlo. Premisa
esencial, ¿no? Sí, y todavía pues dice, el que obrando ilícitamente contra las buenas costumbres ocasiona un daño, pues también está obligado a repararlo. Y si alguien ocasionó con su conducta una nulidad por haber obrado ilícitamente, pues deriva de esta condición de la responsabilidad civil contractual y pues esto está regulado por los artículos 1717 y 1718 del Código Civil del Estado de Guanajuato. También el Código 1717 nos habla de la inexistencia y nos dice que la inexistencia crea la nulidad absoluta. Y a partir de aquí, el Código ya no vuelve a referir a más cuestiones de inexistencia. Nos habla de nulidad absoluta y nulidad relativa. Básicamente, nuestro código nos dice que inexistencia y nulidad absoluta son sinónimas y por consiguiente, básicamente podemos decir que nuestro código solamente da dos tratamientos, nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta puede ser invocada por cualquier interesado, es imprescriptible y no es convalidable, de tal manera que no es posible reponer el acto jurídico, porque en caso de quererlo reponer, pues tendría que ser un acto jurídico completamente nuevo, pero no es el mismo, por lo tanto no se puede convalidar. No es susceptible de prescripción, de tal manera que no puede confirmarse por el simple paso del tiempo, y cualquier persona que tenga interés, no nada más las partes en el negocio jurídico que dio origen a la obligación, pueden invocarlo, sino cualquier persona que demuestre que tenga un interés. Asumo que no es un interés simple, tendrá que ser un interés jurídico para que pueda tener legitimación procesal para ejercer la acción de nulidad. Un interés simple definitivamente no puede justificar la participación de legitimación procesal, ¿sí? Y porque tal vez ni siquiera hay una legitimación en causa, y por lo tanto no creo que sea suficiente para plantear la condición de la generación de una, demandar una nulidad, o está legitimado para demandar la nulidad. Carlos. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, fíjate que yo aquí tengo nada más una duda, que se estuvo tratando incluso en un foro de notarios. A veces la inexistencia no es precisamente la nulidad del acto. Es decir, una escritura te la pueden anular, o sea, pueden anular el contenido del acto, pero la escritura como tal sigue existiendo. O sea, sigue formando parte de un protocolo, esa no la puedes quitar. Las consecuencias o el acto que contiene, eso sí es inexistente. ¿Qué opinas de esta diferencia, pues ya formal, que se hace en el aspecto Bueno, creo que aquí otra vez incurrimos en la condición de confundir el acto jurídico con el documento que acredita el acto jurídico, ¿sí? Pensando, por ejemplo, el caso de la compraventa. La compraventa es perfecta obligatoria para las partes por el simple acuerdo de voluntades entre cosa y precio, aun cuando el precio no se hubiera pagado y la cosa no se hubiese entregado. De tal manera que si formalizamos esto y lo elevamos a la categoría de escritura pública, como lo establece la ley, instrumento público, el instrumento público no es el acto jurídico, ¿sí? No es el título de propiedad. El título de propiedad, yo cuando te dije, te vendo mi casa ubicada en tal domicilio, en tantos pesos, y tú dices acepto, y ya no pusimos ninguna plazo, etcétera, en ese momento, es perfecto. Yo ya te transmití el dominio. El título de propiedad es la manifestación de la voluntad generadora de la obligación. La escritura es el documento que acredita la voluntad manifestada en los términos y condiciones en que la ley establece. Y bajo esta circunstancia es como, por ejemplo, muchas de las veces nos encontramos que nos llegan clientes y nos dicen, oiga,
es que me dejaron en garantía las escrituras de la casa. Hombre, pues te felicito, te pudieron haber dejado igual. La cosa esa que se cuelga nuestro presidente de la República, que dice que con eso espanta a los malos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, el detente o no sé qué. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque no se constituyó una hipoteca, porque no se generó una manifestación de la voluntad en los términos y condiciones que la ley establece, ¿sí? Entonces, bajo esa circunstancia, no habría que confundir. O sea, una cosa es el documento que permite una representatividad física de la manifestación de la voluntad, pero no es el acto jurídico per se. ¿Sí me explico? Lo mismo pasaría con el título de abogado, ¿sí? Bueno, se quema esta cosa y se achicharra el pedazo de cuero que tiene mi foto y el sello de la universidad, etcétera. ¿Dejo de ser abogado? ¿Dejo de tener un título de abogado? No. Sigo siendo abogado. Lo que no tengo es el documento que me permite a mí hacer una representación física de esa calidad o de ese estatus de autorización o de patente para ejercer la profesión de abogado. Sí, por eso te preguntaba cuál era el punto de vista, ¿no? Porque mucho se ha discutido en ese aspecto, ¿no? De qué tanto el que sea inexistente o nulo el acto, ¿no? Que hay diferencia, pues. Sí, bueno, aquí nuevamente la situación que se planteaba, habíamos dicho que prácticamente, si bien es cierto que la doctrina refiere que hay diferencias entre inexistencia y nulidad, nuestra legislación a la inexistencia le da el trato de nulidad y por lo tanto la condición de inexistente es una condición meramente de carácter conceptual, ¿sí? Pero el tratamiento que le da el código no es que no exista un hecho que aconteció en un tiempo y en un lugar determinado, un hecho histórico, ¿sí? Sino que dice, bueno, pues no le concede efectos jurídicos y por lo tanto lo que decíamos es, se vuelve inejecutable, no se puede exigir jurídicamente el cumplimiento de esa obligación porque tiene una afectación de nulidad. En este caso puede ser una nulidad absoluta, pero ello no impide que haya dejado una consecuencia que es un rastro histórico en un acta que el juez va a declarar que el acto que contiene la escritura el acto que contiene la escritura es nulo y por lo tanto tampoco la escritura va a tener efectos jurídicos ni respecto de las partes ni respecto de terceros, porque el notario tendrá que asentar una cancelación de esa escritura, no obstante que físicamente persista en el protocolo, ¿no? Pero va a haber una anotación. Sí, Lupita. Algunas cuestiones sobre las que tengo todavía duda. En la imagen anterior, en el cuadro anterior, había señalado que la inexistencia está referida en el artículo 1717 del Código Civil. Me parece que es más bien el 1715 el que establece que el acto jurídico es inexistente por falta de consentimiento o por falta de objeto y tiene las características igualmente que la nulidad absoluta de que es imprescriptible, no puede confirmarse, no produce efecto legal alguno, mientras que la ilicitud en el objeto produce ya la nulidad absoluta, ya la nulidad relativa e igualmente la nulidad absoluta. Una vez declarada destruyen retroactivamente los efectos que hubiere los efectos que se hubieran producido y de ella puede prevalecerse todo interesado, ¿no? Igual no puede ser confirmada ni tampoco prescribe. Ahora, por lo que hace al título en el que se consigna un acto que luego es declarado nulo, en términos del artículo 90 de la ley del notariado, no puede hacerse una cancelación así nada más, sino que
porque está prohibido a los notarios revocar, cancelar o alterar el contenido de sus escrituras o instrumentos notariales, sino que debe otorgarse extenderse otra escritura, otro instrumento, donde se haga constar que el acto consignado en la previa es inexistente o fue declarado nulo o lo que corresponda, ¿no? Sí, Nada aunque más supongo que en el protocolo tendrá que haber alguna anotación o referencia a la nueva escritura. Sí. Sí, Sí, así es, tiene que haber un vínculo, pero no puede simplemente cancelarse, pues, o No. testarse y decir este no vale. O sea, el notario puede, por ejemplo, en los casos en que las partes o quien otorga, quien realiza un acto no se presenta a firmar, pues puede cancelarlo, pero haciendo una anotación, pero es cuando todavía no está firmado. Sí, sí, aquí en el caso, por ejemplo, me tocó atender un asunto donde hubo una suplantación de personas, se acredita la suplantación y se ordena, se decreta la nulidad de la escritura, ¿sí? Por inexistencia, por ausencia de manifestación de la voluntad, y se ordena al notario la cancelación de la escritura. O sea, el término de la sentencia tiene así que se cancele la escritura. Ahora, el procedimiento de cancelación no es que se teste o se modifique la escritura original, sino que se genere un nuevo documento donde dice que en acatamiento de la sentencia dictada por el juez fulano de tal, ¿sí? Queda sin efecto la escritura anterior. Y habrá referencias cruzadas para que si yo obtengo un testimonio de la primera escritura, pues haya referencia que hay una segunda escritura que la anula, ¿no? O sea, pero no es que se tache, se rompa, se destruya, porque esos documentos, aún como archivo histórico, deben de prevalecer. De acuerdo. Sí. Muy bien. ¿Algo más? Nada. Bueno, y lo mismo sucedería en todo caso en relación a las notas que se tengan que hacer en el registro público en los casos en que que algún acto deba inscribirse o se haya inscrito y a la postre se declare nulo o inexistente. Así es. El problema aquí más que nada es la seguridad jurídica de aquellos actos que no son inscribibles, que no se requiere de que tengan una protocolización, ¿sí? Y que en ese sentido, pues se pueda afectar a terceros con un documento que ya dejó de tener validez, ¿no? Sí. Pensemos, por ejemplo, un contrato de mutuo, un contrato de arrendamiento, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí se presta que no haya una certeza jurídica respecto de terceros, porque el documento como tal subsiste y da apariencia de que el acto jurídico persiste, ¿no? Y esto nos va a llevar entonces, pues tal vez a una simulación de actos jurídicos que lo vamos a ver más adelante. A un fraude. A un fraude, sí, definitivamente sí. Bueno, las causales de inexistencia básicamente son dos, ¿sí? La falta de voluntad y la falta de objeto, y esto está en el 1715, como refería Lupita, y la ilicitud en el objeto va a tener dos variables, ¿no? Es que la ilicitud en el objeto va a plantear o una nulidad absoluta o una nulidad relativa según lo disponga la ley. Hay casos en los que la ley dice, no, pues esta es una nulidad absoluta, y hay casos en los que pueda plantear una nulidad relativa. Me retomo el ejemplo del matrimonio. El matrimonio celebrado entre hermanos, por ejemplo, ¿sí? Parentesco consanguíneo, en segundo grado, ¿sí? Pues trae aparejada una nulidad absoluta porque
no hay una ilicitud que es insalvable, ¿sí? En cambio, el matrimonio celebrado entre primos, derivado de la ilicitud de la falta de dispensa, trae aparejada una nulidad relativa y por lo tanto es susceptible de ser convalidado bajo las condiciones que la ley establece, ¿no? Entonces, sí, yo aquí traía alguna confusión con lo de la ilicitud en el objeto, ya me quedó, ya ahora al haber profundizado, evidentemente que la ilicitud en el objeto o puede generar un tipo de nulidad absoluta o un tipo de nulidad relativa, dependiendo dónde recaiga y si hay disposiciones puestas de la ley en ese sentido, ¿sí? En cuanto a la nulidad relativa, está prevista en el artículo 1718 y nos dice que es un acto que trae un vicio de ilicitud y que tiene como características en que surte sus efectos provisionalmente. Ya dijimos que también el acto jurídico de nulidad absoluta también surte sus efectos hasta en tanto no se ha declarado judicialmente como nulo. Básicamente porque, insisto, en nuestro sistema jurídico, la nulidad es ope iure, no ipso iure, de tal suerte que requiere de la declaración judicial para que ésta sea decretada de tal manera que venga como una sanción de naturaleza judicial. Hasta en tanto hay efectos que van a surtir. Es convalidable de tal manera que las partes pueden decir, bueno, ok, purgamos el vicio y entonces sí queremos continuar adelante con el negocio jurídico y lo ratificamos de alguna manera, por así decirlo. Es prescriptible porque la ley establece plazos para hacerlo valer y en caso de que no se haga valer dentro de los plazos que la ley establece, entonces se entenderá que hay un consentimiento en que esto continúe este negocio jurídico. Y entre las partes surte todos los efectos como si fuera perfecto y obligatorio. Las causales de nulidad relativa son la falta de forma, el error, el dolo, la violencia, la lesión, la incapacidad de una de las partes. Esto está previsto en el 1719, ¿sí? La falta de forma, recordar básicamente que vamos a tener contratos consensuales en oposición a formales, ¿sí? Y formales en oposición a solemnes. Quiere decir que tenemos contratos consensuales, formales y solemnes. Dentro de los contratos consensuales son de aquellos en los que la ley no exige más que la manifestación de la voluntad. Formales plantea la condición de que la ley exija o el otorgamiento en una forma determinada que puede llegar inclusive hasta una formalidad de que sea sancionada por la fe de un funcionario público, perdón, de una persona a quien la ley le atribuye un carácter de fedatario, ¿sí? O la solemnidad que implica una serie de condiciones necesarias para la existencia, ¿no? En este caso, básicamente solamente tenemos, hasta donde yo recuerdo, dos contratos solemnes en el sistema jurídico mexicano, que es el matrimonio y el testamento. El matrimonio que tiene que otorgarse ante un funcionario del Estado, llámese oficial de registro civil, juez civil, etcétera, habrá distintas denominaciones, pero que es un funcionario del registro civil investido de esa facultad de celebrar el acto del matrimonio. Y el testamento que debe de ser otorgado forzosamente ante un notario público con las condiciones y los requisitos que establece tanto el código como la ley del notariado y que de no otorgarse de esta manera el contrato no existe. El contrato formal va a plantear aquella condición en la cual la ley establece que deba de constar por escrito o que deba de otorgarse
en escritura pública o en un formato determinado, ¿sí? Por ejemplo, en materia mercantil, los bonos o títulos tienen un formato, una serie de requisitos que debe de contener. Los billetes de depósito, los certificados de depósito en almacenes generales de depósito, etcétera, tienen ciertas formalidades que deben de cubrirse, ¿sí? Y en ese sentido se tienen que otorgar de esa manera para que la obligación sea perfecta, y no tenga la posibilidad de ser anulable por la falta de forma. El error consiste en un error de hecho o en un error de derecho. Puede recaer en la persona, puede recaer en la cosa, o puede recaer en la creencia de que se está celebrando un acto cuando en realidad se está llevando a cabo un acto jurídico de carácter distinto. El dolo es la intención que tiene una de las partes para hacer caer a la otra en el error. La violencia, hay dos tipos de violencia, la violencia absoluta, la violencia compulsiva. La violencia física es aquella que se conoce como violencia absoluta, y la violencia moral bajo la amenaza, bajo la presión de llevar a cabo con la amenaza de un perjuicio grave, y se lleva a cabo una manifestación de la voluntad que no se quería celebrar. Y la lesión es la ganancia desproporcionada, cuando el contrato es leonino, cuando una persona se aprovecha de la extrema necesidad o ignorancia de otra persona para obtener una ganancia excesiva, ¿sí? Entonces, en este contexto, la lesión tiene que ver con cierta serie de condicionantes directamente de la persona que está llevando a cabo el acto jurídico. Y la incapacidad deriva o de la minoridad de edad o de aquella persona que ha sido declarada como incapaz judicialmente. La jurisprudencia ha planteado nuevos caminos en el sentido de que no basta con que una persona se diga que es incapaz para limitarlo, por ejemplo, en cualquier clase de toma de decisiones. Un menor de edad que tiene una serie de actos jurídicos que puede celebrar a través de su representante legal, que sería quien ejerce la patria potestad, o de su tutor, podrá pedir que sea escuchada su opinión para que se tomen las determinaciones. Una persona, hasta en tanto no sea declarada interdicta, a pesar de que sea evidente que hay una incapacidad, y reitero aquí, retomo el ejemplo donde en una sucesión se plantea la condición, yo le notifico al juez y le digo, señor juez, te notifico que esta persona tiene síndrome de Down y acompaño un certificado médico y el médico está dispuesto a ratificar, ¿no? Y el juez, una vez que admite la denuncia en relación con esa persona de quien le pedí que designara un tutor especial para negocios judiciales, ¿sí? Me contesta el juez que no da lugar a esa condición, toda vez que mientras una persona no sea declarada como interdicta, se entiende que se encuentra en pleno uso de sus capacidades. Cuando fuimos a la declaratoria de herederos, pues se presentó la persona que tenía este padecimiento y el juez ya no le quería recibir su voto y su manifestación y su aceptación le digo, señor juez, usted mismo usted señaló por auto de tal fecha que mientras no se haga una declaración,
¿sí? Se presume y se entiende que la persona es capaz y por lo tanto usted, primero, no puede revocar sus propias determinaciones y en segundo lugar, si no tiene usted una constancia de que efectivamente esta persona haya sido declarada como interdicta, ¿sí? Pues debe de respetársele su voto, ¿no? Y pues al final de cuentas, la experiencia fue de que el juez dijo, pues tiene razón y asumió todo el procedimiento esta persona que a pesar de que tenía este tipo de padecimiento y que en realidad francamente es una persona incapaz para pronunciarse, pero bueno, al final de cuentas se le protegió dentro del ámbito familiar porque la idea era que ella resultara beneficiaria del haber hereditario y la cuestión tenía que ver con que la mamá la administraba, ¿no? Entonces, pero bueno, esa cuestión de la incapacidad, creo que habría que retomar precisamente qué sucede en este íter entre que una persona tiene signos evidentes de incapacidad y el momento en que se genera una condición de que se demande la incapacidad para que se le pueda proveer, aunque sea de un tutor interino, ¿no? Creo que aquí las personas que realmente tienen esta condición de incapacidad, pues quedan desprotegidas. Y yo pienso que inclusive hasta por una condición de una situación interdictal, se podría plantear la posibilidad de que se designe, aunque sea un tutor emergente, en lo que se resuelven algunas cuestiones, sin perjuicio de que, como dice la Corte, si la persona se siente capaz, pues pueda él contestar demanda y hacer todo lo que tenga que hacer hasta en tanto no se le declare como interdicto y correría a la par con el tutor interino que se le vaya designando. De hecho, es válido que el tutor interino conteste la demanda y que también el propio presunto incapacitado pueda contestar también demanda simultáneamente. Gustavo, adelante. Gustavo, tu audio. Ya. Sí, nada más como una reflexión, me parece que de este tipo de instituciones o de este tipo de figuras relacionadas con la falta de elementos de validez de los actos jurídicos, probablemente el tema de la incapacidad es el que más inestable, por llamarlo de alguna manera, se encuentra en este momento, el que más posibilidades tiene de diferenciarse precisamente por el contexto en el que andamos de los derechos humanos y todo este rollo, pues, ¿no? Es decir, por un lado, como lo mencionaste, la Corte ya ha determinado que en el caso de que se declare la incapacidad de una persona, se tiene que declarar determinando cuáles son sus límites, por dónde, de manera que la persona no es necesariamente totalmente incapaz, sino que tiene campos en donde podría hacer valer por sí mismo sus derechos. Si recuerdo bien, en materia del síndrome de Asperger, una cosa y por el estilo, es donde se dictaron algunas resoluciones al respecto. Entonces, por un lado, la incapacidad ya no es la incapacidad total que la doctrina tradicionalmente habla de esto. Y por el otro lado, es decir, la necesidad que deriva del esquema de derechos humanos para proteger a las personas que están en situación de discapacidad o de incapacidad o de minuscapacidad, como le queramos llamar, y que no han sido declaradas así, requiere cobertura. Pensemos en el caso, decías, de una persona con síndrome de Down, que normalmente es evidente que presentan el síndrome de Down por sus características físicas, pues, ¿no? Es decir, ahí no se puede, no podría, me parece, o más bien, me parece que se podría sostener perfectamente que por sus características, la persona que haya celebrado un acto jurídico con
con síndrome de Down, que no tiene la declaratoria de incapacidad, muy probablemente, si estas fueran las otras condiciones, habría aprovechado la condición de desigualdad para aprovecharse de la realización del acto jurídico. Tuvimos un caso por el estilo que finalmente, quién sabe en qué quedó, porque afortunadamente lo abandonó, fuimos separados de ahí en algún momento, que era la hermana Gandaya, perdón, la hermana se supone que hizo un contrato de compraventa con el cuate que todo mundo sabía que tenía una situación de minuscapacidad intelectual, pues, y dijo, desde hace 5 años o 10 años, no me acuerdo, me vendió el terreno en 200 y tantos mil pesos y yo se lo pagué, ¿no? Y la verdad es que era un abuso absoluto, pues no llegamos a más porque no llegamos a la resolución en el caso, ¿no? Pero me parece que en el contexto de los derechos humanos se exigiría la cobertura, la protección para personas que tienen una situación de discapacidad o incapacidad intelectual que es evidente aun cuando no tienen la declaración. Por otro lado, aquí en el caso de los notarios, por ejemplo, ¿no? Hay una declaración que hacen, siendo personas capaces, pues no hay nada que me haga pensar que no, ¿no? Ah, chingado, perdón. ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si hay algo que le hace pensar que no tiene capacidad? ¿No podría dejarlo participar? Me voy al caso de mi madre, pues, ¿no? Cuando mi madre tenía 93 años aproximadamente, tenía momentos de lucidez absoluta y era una platicadora extraordinaria, pero tenía momentos en que realmente estaba ya en otra parte del universo, pues, ¿no? En un acto notarial en el que tuvo que participar o en el que debía participar, pues lo que hicimos fue que vaya mi mamá al notario y que platique con el notario y oremos todos porque sea en esos momentos de plena lucidez. Y efectivamente, estuvo en una lucidez absoluta. El notario salió, qué señora tan maravillosa, que la chicharra, pero en la tarde ya estaba en sus malos momentos, pues, ¿no? Entonces, necesitaba protección. Yo creo que sí, y yo creo que se puede hacer valer desde la perspectiva de la defensa de los intereses de situaciones de personas que están en una situación de desventaja evidente, pues, ¿no? Aunque no tengan declaración judicial. Sí, aquí, y es importante porque, bueno, por ejemplo, ahora ya no se habla, al menos hasta donde yo he leído, de Alzheimer, ¿no? Sino de demencia senil, y que los estados pueden ser episódicos. Entonces, normalmente tienen una capacidad de querer entender, estar orientados en tiempo y espacio, ¿sí? Pero hay episodios de fuga, episodios en los que tienen algunas cuestiones, pero también tenemos, por ejemplo, avances muchísimos en síndrome de Down, donde yo conozco personas que tienen síndrome de Down, que bueno, tengo un primo que tiene una panadería, ¿no? O sea, que él fabrica sus panes y los maneja, los vende, atiende, etcétera. Evidentemente que es una persona que durante todo el espacio de su vida tuvo una educación especial y eso le ha permitido que generar ciertas capacidades, ciertas habilidades. Por lo tanto, coincidiré con Gustavo que tenemos que plantear para qué sí, para qué no la capacidad. También es muy común con los notarios la cuestión de la capacidad respecto al otorgamiento de sobre todo testamentos o traslaciones de dominio, lo que llaman, decían antes, en artículo mortis, ¿no? Esto es qué tanto puede tener una condición de capacidad, y dice el notario, sin que nada me conste, tú no eres médico. Yo creo que aquí, en este tipo de condiciones,
lo más importante sería que hubiese por lo menos unos 2 médicos que apoyaran al notario en el sentido de que se dé fe de que en ese momento la persona cuenta con elementos como para pronunciarse desde el punto de vista médico, que tiene capacidad de libre albedrío, ¿sí? Evidentemente que también esta cuestión son casos muy limítrofes y también que los episodios pueden estar a mitad del acto, pueden cambiar y entrar en un episodio de fuga, y por lo tanto, pues este acto jurídico ya no pudo concretarse de tal manera que haya validez de la voluntad, ¿no? Pero creo que es un tema que, bueno, sí valdría la pena explorar y a lo mejor invitar a algún psiquiatra a que nos diera una plática también de cómo nosotros como abogados podemos saber si hay orientación o no hay orientación, etcétera, para identificar si de veras la persona está o no en una condición de poder manifestar libremente su voluntad y tener capacidad de querer y entender lo que está haciendo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, los efectos entre las partes, pues nos dice que deben restituirse mutuamente las prestaciones que se hubiesen otorgado, ya dijimos, cuando esto es posible, ¿sí? Y si el acto jurídico es nulo en parte, subsiste la parte que sea válida. Nuevamente, por el aspecto que decíamos, cuando celebramos un contrato, no siempre planteamos una sola obligación y un solo derecho, sino que es toda una serie de obligaciones y derechos, y entonces algunas pueden ser nulas, pero otras pueden subsistir. Quizás un ejemplo muy claro de esto pudiera quedar en la condición de la donación inoficiosa o del testamento también inoficioso, de tal manera que cuando una persona hace donación de todos sus bienes, ¿sí? Y no se reserva lo suficiente para su propia subsistencia, a pesar de que no hay una condición de dolo, mala fe, toda la incapacidad, etcétera, lo que dice la ley es, a ver, espérame tantito, está prohibido que te deshagas de todo tu patrimonio sin que guardes algo para ti, para que tú puedas subsistir, porque no te puedes volver una carga para la sociedad. Lo mismo sucede con el testamento. El testador tiene que reservar parte de la herencia para cumplir con sus obligaciones alimenticias. Y en este contexto, la idea es de que en aquella parte en que resulte necesaria para garantizar los alimentos, es que ese acto se convierte o es anulable, de tal manera que revierta parte de ese patrimonio para garantizar o la subsistencia propia del donante o la subsistencia de los acreedores alimentistas del autor de la sucesión. Lo demás, todo es perfecto y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, cuando es nula una sola de las cláusulas, pues solamente esa cláusula deja de tener efectos y se tendrá como no puesta. Si derivado de esta cláusula se otorgó una condición de una prestación, bueno, pues entonces esa tendría que restituirse. Pensando, por ejemplo, en los títulos de crédito, ¿no? O sea, la condición de que se pacta un interés que se considera abusivo por esta condición de la prohibición de la explotación del hombre por el hombre, y bajo esta circunstancia yo pacté el 10% de interés mensual, y el juez llega y dice, no, espérame tantito, esto no te lo puedo conceder porque violenta el derecho humano de la dignidad y constituye una explotación del hombre por el hombre, por lo tanto lo voy a bajar al 4%, ¿sí? O el interés es nulo, al final de cuentas se decreta como nulo, pero
la obligación principal sigue subsistiendo. Entonces, bajo esa circunstancia, yo plantearía que sí hay que establecer que a veces el conjunto de obligaciones puede quedar seccionada en distintos componentes y que la nulidad de un componente no necesariamente tenga aparejada la nulidad de todo el acto jurídico. Sí, Gus, adelante. Nuevamente tú. Ya. Y en ese mismo sentido, me parece que habría que referir esto a los criterios de accesoriedad, criterios de principalidad o cuestiones relacionadas con los motivos determinantes de la voluntad, pues, ¿no? Si es nulo aquel aspecto que es principal, también lo accesorio seguirá la misma suerte. Si es al revés, pues es claro que no. Y también me parece, cuando un aspecto que parece accesorio, que pudiera parecer accesorio, es, sin embargo, queda claro que es el motivo determinante de la voluntad que decide al sujeto a realizar el acto jurídico, bueno, no podría llegarse, me parece, a la nulidad de eso y no del acto jurídico, pues, ¿no? Es decir, a lo que voy es que este punto, esta afirmación así, nada más hay que pensar en que debe ser matizada por esos criterios, tanto principalidad como de accesoriedad y lo determinante de la voluntad de los sujetos que hayan intervenido. Y en ese caso, ya que abordaste el tema de la causa determinante de la voluntad, también plantear que no necesariamente puede dar lugar a la nulidad, sino hasta un aspecto de la posibilidad de pedir la rescisión o terminación anticipada de un contrato derivada de una condicionante de la causa determinante de la voluntad. Y voy a poner un ejemplo. Yo represento algunas empresas que se dedican a la comisión de hidrocarburos. Entonces, normalmente, cuando se lleva a cabo un contrato de arrendamiento para instalar a una gasolinera o una gasera, ¿sí? Generalmente planteamos nosotros contratos a 10 años. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en ese aspecto, no? Es, oye, yo necesito tener este contrato para poder iniciar mis trámites ante la autoridad. Si no lo tengo, la autoridad no me permite iniciar trámites de permisos. Entonces, celebro el contrato y pongo una cláusula donde digo, este bien va a ser destinado a una gasolinera. Punto. Y digo, voy a llevar a cabo el trámite. Si al cabo de un año no se consiguen los trámites, ¿sí? Pues lo damos por terminado anticipadamente, ¿sí? Si antes de ese año la autoridad me dice, no te doy permiso, lo doy por terminado anticipadamente. Y ahorita, por ejemplo, traigo un asunto donde una persona, pues no quiere respetar esa condición, ¿no? Sobre todo, ahí hubo una cuestión de que se le pidió un plazo de gracia donde se le dijo, oye, a ver, vamos a durar un año, entonces, en un año te voy a pagar 3,000 pesos de arrendamiento. Una vez que tengamos los permisos, pues ese arrendamiento se va a ir a 20,000 pesos, ¿sí? La autoridad nos dice de antemano, ¿sabes qué? No es compatible con el uso de suelo en 3 meses, ¿sí? Y él dice, es que tienes que darme el año que te di de gracia, ¿no? Digo, es que, oye, aquí el motivo de que yo celebre este contrato contigo era la instalación de esta estación. No se da, pues, no, esa causa me permite a mí no plantear una nulidad porque el contrato no es nulo, sino una terminación anticipada, una rescisión por esa circunstancia. Y yo creo que también la causa de los contratos es algo que valdría la pena estudiar en una condición por separado, porque es muy interesante y pocas veces se utiliza como elemento de rescisión de los contratos o de poder pedir el cumplimiento del contrato. Sí, bueno, hay legitimaciones procesales. La acción de la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los interesados, pero no a las partes.
la falta de forma entre las partes solo da pie a que se demanden entre ellas la acción pro forma. Y nuevamente, ¿cuál es la condición? Que si ambas partes cometieron la ilicitud de no darle la forma al acto jurídico, entonces la consecuencia es que solamente pueda demandarse entre ellas el otorgamiento de la forma y no la rescisión, porque habría una ventaja indebida. Voy a pensar, por ejemplo, que yo celebro con Gustavo un contrato de compraventa de un bien inmueble, un contrato privado de compraventa, ¿sí? Lo hacemos por escrito, pero no lo hacemos ante notario. Yo no tendría la posibilidad de demandar a Gustavo la rescisión del contrato porque yo incurrí en la misma falta que Gustavo. ¿Sí? Entonces, como nadie puede hacer valer un derecho en su propia falta, ¿sí? Entonces, Gustavo podría ponerme la excepción precisamente basada en este tipo de aspecto y no procedería a la demanda de rescisión, pero sí procede en todos los casos la acción pro forma. Le digo, celebramos este contrato y entonces, como el acto jurídico es existente, ¿sí? Lo que va a hacer es plantearse la convalidación y si tienes que otorgármelo, pero en escritura pública. Y bajo esa condición, la alternativa que tengo es demandar el cumplimiento en el otorgamiento de la forma que la ley establece. Cualquier otra persona que pueda tener interés en la propiedad, en los efectos jurídicos del contrato, y que demuestre ese interés jurídico, esa sí puede demandar la nulidad por falta de forma, ¿sí? Pero no las partes. La nulidad por causa de error, lesión, dolo, violencia, incapacidad, solamente puede invocarse por el que ha sufrido estos vicios o inclusive por el incapaz. Inclusive el incapaz por sí mismo puede demandar la nulidad. Ya veremos la cuestión de que se le designe o no un tutor para negocios judiciales, ¿sí? Pero, nuevamente, aquí es, bueno, ¿quién puede demandar la nulidad relativa? Aquella persona que resultó afectada. Un tercero podría demandar la nulidad relativa, creo que solamente respecto de que si hay alguna condición que se haya generado o una causabiencia o una subrogación, entonces sí podría este tercero. En el caso de la nulidad absoluta, cualquier interesado puede plantear la nulidad. Pero en 1721 sí nos dice que solo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios del consentimiento o por el incapaz. En el caso de este tipo de nulidades, creo que un tercero interesado habría que ver en cada caso si se encuentra legitimado por causabiencia o por subrogación para demandar la nulidad. La convalidación está marcada en los artículos 1722 a 1725 y básicamente nos dice, a ver, Lupita, dime. Adelante, Lupita. Perdón, Carlos, otra vez, regresando a la anterior, en términos del artículo 1720, dices que la acción y la excepción por falta de forma solo compete a los interesados, excluyendo de entre los interesados a las partes en el contrato. Me quedé pensando, por ejemplo, en el caso de una compraventa de un inmueble en el que no se otorga la escritura pública, por ejemplo, porque el vendedor está haciendo trámites de división o de fraccionamiento, etc. No sé, y se establece, se maneja no como un contrato preparatorio, sino como una compraventa. Yo no tendría, de acuerdo a la interpretación
este artículo, acción para demandar la nulidad si no se otorga la escritura, si no se me otorga la escritura, solo podría demandar el otorgamiento de la escritura. No, A mí bueno, me parece... aquí hay una cuestión, Lupita. Es que, ¿cuál es la causa? La causa por la que no te escrituran es porque hay una falta de permiso. O sea, hay una ilicitud en el objeto. Porque ese objeto, para que pueda estar en el comercio, requiere de contar con las autorizaciones para llevar a cabo actos de desarrollo, fraccionamiento, etcétera, ¿sí? Entonces, la nulidad en todo caso no sería por la falta de forma. La nulidad derivaría de el vicio que tiene el acto jurídico que no cumple con los requisitos legales para el otorgamiento en la forma, ¿sí? A veces, por ejemplo, me acuerdo una persona que había comprado o sea, se cuenta que había un lote de terreno, no sé, era como el frente de la casa era de 7.5 metros, ¿sí? Y llevan a cabo un contrato de compraventa en el cual esta persona le vende, le vendió un chorizo, ¿sí? De 2 metros, ¿sí? Por el fondo. Y el notario le dijo, no te puedo escriturar porque desarrollo urbano no me autoriza esa clase de divisiones porque el reglamento te establece medidas mínimas de los lotes, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión no es que, oye, te vengo a demandar la nulidad de la compraventa y que me devuelvas lo que te vende, pero no por la falta de forma. Esa nulidad está derivada del incumplimiento de un requisito o un dispositivo de carácter administrativo que impide llevar a cabo ese acto jurídico en los términos que está planteado por las partes contratantes. Bueno, sí y no. O sea, no me queda totalmente claro. Digamos que no es esto del chorizo, sino que tengo un terreno de, no sé, 10 hectáreas y el objeto de la compraventa son 5 hectáreas. O sea, primero, no me queda tan claro que por falta de un permiso administrativo, un bien esté fuera del comercio. Yo cuestionaría el que esté fuera del comercio. 2, si digamos, es una cuestión administrativa que puede ser salvada. O sea, incluso, por ejemplo, si tú me vendes 5 hectáreas, tal vez yo tenga que pagar el permiso de división, si me conviene, digo, bueno, no importa y lo pago. Pero es una cuestión que es salvable, pues. Pero si tú no cumples en ponerte en posición de otorgarme la forma, yo podría demandar la nulidad de ese contrato por falta de forma, me parece. O sea, no me queda tan claro porque no creo que un acto que por no cumplir un requisito administrativo, la cosa quede fuera del comercio. Yo creo que no está fuera del comercio. Bueno, es que mientras no esté salvado, tiene una prohibición legal, ¿sí? O sea, yo te planteo, por ejemplo, la situación de, a ver, te dice que comete delitos el que fracciona sin los permisos correspondientes, ¿sí? Hay un delito ahí. La cuestión es que celebramos el contrato, ¿sí? Y yo te demando sobre el otorgamiento de la escritura. Y el juez puede decir, otórguese la escritura. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Te la va a poder otorgar el notario? Yo digo que no, porque el notario va a decir, espérame tantito, no tiene, este es un fraccionamiento irregular o hay una serie
de condiciones. Desde mi punto de vista, habría que distinguir en aquellos casos en que se pretende la declaración de nulidad de un acto jurídico por el puro hecho, sin que haya mucho, de la falta de forma. ¿Sí? Celebramos, decíamos, un contrato de compraventa. Tú me demandas a mí la nulidad. Yo te pongo la excepción de que nadie puede hacer valer un derecho en su propia falta, dado que tú, Lupita, incurriste en la ilicitud de no otorgarle la forma de vida al contrato de compraventa, de otorgarlo en la escritura pública. Igual yo. Y ahí están las dos partes. Exactamente. En la misma situación. Porque acuérdate que también es una condición de que es fruto del árbol envenenado. Tú no te puedes prevalecer de tu propia ilicitud para obtener un beneficio. Bueno. A ver, Gustavo. Ok. Pero sin embargo, me parece que es correcta la apreciación de Lupita. El hecho de que no se cumpla con el requisito administrativo o el trámite administrativo de división no hace que la cosa material esté fuera del comercio. Está en el comercio. Y más que una prohibición, lo que tiene es una condición. Ajá. ¿No? Es decir, es una cuestión, me parece, lo que estoy observando es básicamente conceptual, pues, ¿no? Así es. Es porque está fuera del comercio, es decir, el que no tenga determinadas dimensiones mínimas o máximas, no lo sé, dependiendo de la ley, lo saca del comercio o está estableciendo una condición. Posiblemente lo que está generando es una condición que impide su comercialización bajo esas circunstancias. ¿Sí? Es decir, lo hace ilícito, pues, hace ilícito que te venda un terreno que no está separado del resto del terreno. Ok, está bien. Ajá. Es ilícito, pero no es fuera del comercio, me parece, ¿eh? Nada más. Sí, no, eso sí, se coincide contigo que sería una condición de ilicitud, ¿sí? Pero sí, el terreno per se está dentro del comercio. Del comercio. Quizá lo que yo quise decir es, bajo esas condiciones, su condición de ilicitud lo saca de la posibilidad de realizar actos jurídicos válidos, pues. ¿Sí? O sea, pero creo que está más entendible, como ustedes dicen, es ilícito, pero no lo excluye del comercio. Simplemente hay una condición que lo torna contrario a las disposiciones jurídicas. ¿Sí? Bueno, la convalidación, decíamos que las obligaciones pueden convalidarse, uno, otorgando la forma, si fuese el caso, ¿sí? O confirmando la voluntad cuando cesa el vicio de la voluntad. Yo ya descubrí el error, yo ya me di cuenta de que estoy de acuerdo con una serie de situaciones y por lo tanto, digo, sigo adelante con el negocio jurídico, no hay mayor problema, entonces se convalida. Es el mismo acto jurídico, a diferencia, por ejemplo, quiero pensar de una ausencia de la voluntad, ¿sí? Oscar es dueño de un carro y hay otra persona que lo pretende suplantar y ella me ofrece a mí el carro. ¿Sí? Alguien me vende el carro de Oscar. Y yo digo, va. En ese inter, Oscar se da cuenta de esa situación y dice, oye, espérame, el carro es mío. Bueno, está bien, pero pues a mí me interesa comprarlo. ¿Cuánto le ofrecías a aquel que me quería suplantar? 100,000 pesos. Órale, ¿qué sucede? En aquel caso no hubo acto jurídico porque el titular nunca expresó su voluntad.
este acuerdo al que llegamos Oscar y yo es un nuevo acto jurídico, no es que se esté convalidando el anterior, porque el anterior no existió. En el caso de la convalidación de las nulidades relativas, es el mismo acto jurídico, no hay un nuevo acto jurídico, simple y sencillamente se purga el vicio y por lo tanto, digámoslo así, se purifican los pecados y el acto ya queda perfecto y obligatorio, ¿sí? También nos establece la ley que el cumplimiento voluntario de la obligación, pues convalida el acto y extingue la acción de nulidad. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, pensando que yo me equivoqué en que yo pensé que te estaba vendiendo una televisión de 55 pulgadas y me entregaron una de 50 pulgadas, pero al final de cuentas decimos, no hay ningún problema, hombre, a ver, ahí te va. Yo te recibo la televisión de 50 a pesar de que pensaba que era de 55. Lo acepto, se convalida el acto, se extingue la nulidad, con independencia de que te voy a devolver, no te voy a devolver, no me interesa esa situación, simplemente acepto lo que me estás dando a pesar del error que yo tenía y lo admito. Se extingue la obligación y ya no da lugar a ya no puede invocar la nulidad. Perdón, aquí, sí, ok. Bueno, respecto de terceros, sí, adelante, Lupita. Perdón, antes de que continúes, nada más recordar que la venta, lo que comentabas, bueno, en el ejemplo que pusiste no se celebró un contrato, pero en los casos en que se vende una cosa ajena, el contrato está afectado de nulidad. Sin embargo, si el vendedor adquiere por cualquier causa legítima la propiedad de la cosa vendida antes de que el comprador sufra la evicción, el contrato se convalida con independencia de las responsabilidades penales que en su caso incurra. Nada más esa precisión. Y en el supuesto de que se venda, de que la venta sea nula y no adquiera la propiedad del vendedor antes de la evicción, pues será responsable además de los daños y perjuicios que se causen, ¿no? Por el dolo o la mala fe con la que hubiera actuado. Así Nada más es. ese comentario. Sí, porque sí, bueno, que esa materia, en materia de contratos se especifica claramente esa condición de los contratos hechos con cosa ajena, que permiten esta condición de que quien hace un negocio jurídico con una cosa ajena tiene la posibilidad de adquirirla para que legitimar retroactivamente ese acto que se llevó a cabo. Gustavo. Sí, y la mención en relación a la convalidación de los actos celebrados por un incapaz, ¿no? Que si bien caben un poco en la regla de que, o sea, son convalidables en la medida en que el representante del incapaz los ratifique, y si es convalidación, pero me parece que, aunque no lo encontré ahorita en el código, me parece que hay una disposición que dice que son dos elementos. Uno, que el acto jurídico resulte útil para el incapaz, ¿no? Salvo que esté yo equivocado. Y ahí entra, y si es así, ahí entra una cuestión de cuándo resulta útil para el incapaz. Una salida es cuando el representante la ratifica, ¿ok? Y no podemos exigir que la ratifique porque hay utilidad para el incapaz. Yo creo que sí. Aquí la cuestión es que lo que decía la regla era que debe de restituir, o sea, que los actos celebrados con incapaces son válidos en cuanto resulten de utilidad para el incapaz. ¿Te acuerdas que discutíamos, bueno, qué tanto es útil para el incapaz? Por ejemplo, no sé, un contrato de arrendamiento, el contrato de comodato, etcétera, ¿no? Al parecer la cuestión de la compraventa, pues pareciera ser algo muy claro en el sentido de que si se incrementa el patrimonio puede resultar útil, pero habrá muchos otros contratos en los que habrá que ver si hay utilidad o no para el incapaz, y en este sentido
yo creo que dependerá del tipo de contrato y de cómo se refleja esto o en el patrimonio o en el bienestar del incapaz, ¿no? Porque yo creo que en este contexto ya no podemos hablar de condiciones eminentemente patrimoniales. Habrá condiciones en las que se puede haber reflejado en situaciones de salud, de bienestar, de mejorar la calidad de vida del incapaz, etcétera, y eso podría tener una condición de representatividad de utilidad para el incapaz. Plantear que bastaría con que la ratifique el tutor o quien ejerce la patria potestad, creo que nos quedaríamos cortos en el alcance de analizar si hay utilidad o no, y en todo caso, judicialmente se determinará, primero, si hubo un beneficio para el incapaz y en qué medida se pudo haber este beneficio. De acuerdo. Ok, bueno, las partes tienen la obligación de indemnizar daños y perjuicios ocasionados a terceros con motivo de los actos ilícitos, y ahí se referencia al inicio de esta charla, pues inclusive de la responsabilidad civil, pero hay casos previstos por la ley para los terceros de mala fe, ¿no? Específicamente en el 726 dice, bueno, el tercero de mala fe igual, o sea, no puede reclamar daños y perjuicios porque, pues precisamente, tenía conocimiento del vicio, tenía conocimiento de la condición, se quiso aprovechar y bajo esa circunstancia no puede obtener un beneficio de su intención dolosa o de beneficiarse ilícitamente de una condición. ¿Sí? Y bueno, en el capítulo de las prescripciones, ¿sí? Plantearíamos que la acción de nulidad, dijimos, en el caso de la nulidad relativa es prescriptible. Bueno, ¿cuánto tarda en prescribir cada una de las acciones? Bueno, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, nos dice que el artículo 686 del Código Civil, que las obligaciones contraídas por incapaces prescriben en los plazos que la ley le conceda según la naturaleza de la obligación, sea real o sea personal. Por ejemplo, la regla general de prescripción son 10 años, pero hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, para el pago de rentas o pensiones periódicas, si mal no recuerdo, son 3 años. Pues aquí tenemos una regla de excepción a la de los 10 años. Sin embargo, en relación con los incapaces, hay que recordar, ¿sí?, que no puede comenzar a correr contra los incapacitados cuando son menores de edad, sino hasta a partir de que alcancen la mayoría de edad, y cuando son mayores de edad decretados como interdictos, ¿sí?, hasta en tanto no puede correr la prescripción, hasta en tanto no se haya discernido de la tutela, conforme lo establece el 1263 del Código Civil. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esta condición de que hay una norma protectora de los incapaces que impide que corra en contra de ellos la prescripción, pues por el simple hecho de que se entiende que no tienen la capacidad de entender la necesidad de ejercer sus derechos y que por lo tanto tendrán que ser estos elementos, ¿no? Yo creo que aquí sí me plantearía la cuestión, bueno, ¿qué pasa con los menores de edad que ya tienen el que ejerce la patria potestad? ¿Sí? Yo creo que aquí sí debería de comenzar a correr la prescripción, porque tienen quien los represente, por lo tanto no están indefensos, sin perjuicio de que ellos puedan exigirle después a quienes ejercen la patria potestad los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado por no haber ejercido las acciones que legalmente estaban obligados a ejercer, ¿no? Bueno, la prescripción por error o lesión es de 2 años. 2 años a partir de cuándo? Yo siento que en el caso del error, a partir de que te das cuenta del error, porque no podrías demandar una nulidad de un error del que no te has dado cuenta.
Entonces, en ese contexto, estaría planteándose esa condición. La lesión es de 2 años, pero cuando la lesión tiene que ver con cuestiones de carácter de desproporción o de abuso de la ignorancia o de la extrema necesidad, creo que aquí en la cuestión de la desproporción entra el derecho humano a la dignidad y la prohibición de la explotación del hombre por el hombre, y por lo tanto, mientras esta subsista, pues es una condición de tracto sucesivo. Y lo mismo sucede con el caso de la ignorancia y en el caso de la extrema necesidad, ¿no? Evidentemente que mientras yo me mantenga en la extrema necesidad, pues al final de cuentas, esto me impediría a mí plantear una situación de demandar una nulidad para quedarme en una condición tan precaria que me vea en una desventaja económica posiblemente, ¿sí? Derivada de esta situación del abuso de la otra persona, ¿no? Aquí también habría que ver esta situación de si se comete o no un delito derivado de la violación de los derechos humanos. Existe una figura delictiva que sanciona como delito la violación sistemática de los derechos humanos. Y habría que ver si en este caso la usura o las personas que compran, lo que decimos cotidianamente, compran de ahorcado, ¿sí? No estaría en una situación de la comisión de un delito. La prescripción por violencia es de 6 meses a partir de que cesó la violencia. Nada más otra vez recordar que el temor reverencial en nuestro sistema jurídico no da lugar a ser considerada como un vicio del consentimiento, ¿sí? Maestro Gustavo es mi gurú, es una persona a quien le tengo yo una consideración especial y no quisiera desagradarlo. Y me dice Gustavo, oye Carlos, te compro tu carro en 10,000 pesos. Hombre, pero pues es que es el maestro Gustavo, ¿no? Sí, en alguna ocasión, cuando fui director, me decían que no me incrementaban el salario por el prestigio que daba ser director de una institución de esa magnitud, ¿sí? Y le comentaba yo al hermano que, hermano, discúlpeme, pero cuando llegan a cobrarme el consumo de energía eléctrica, no le puedo decir a los de Comisión Federal de Electricidad que tomen en cuenta que le están suministrando energía eléctrica al director de la Facultad de Derecho, ¿no? Me van a decir, pues ahí me tiene sin cuidado, usted le sea lo que sea, yo le voy a cortar el servicio por falta de pago, ¿no? Entonces, estas condiciones de situación reverencial, pues evidentemente no son generadoras de distorsiones de la voluntad, ¿no? Y que, de acuerdo con el artículo 1733, también la evicción puede reclamarse mientras no se cumpla el plazo para la prescripción.